Hola, ¿cómo están mis personas favoritas? Ya las extrañaba, la verdad es que ya extrañaba estas sesiones de Happy Talk y hoy tengo un súper invitado. Y bueno, antes que nada, feliz año. Yo sé que este año aparentemente puede ser más desafiante, pero espero te estés preparando mental, emocional, física, espiritual y financieramente pues para estar mejor y más feliz, por supuesto. Así que, pues hoy te quiero presentar a un súper ejecutivo muy top, ¿no? Que nosotros aquí le decimos, él es Jorge Ulce. Él es un ejecutivo súper reconocido a nivel internacional. Tiene más de 23 años de experiencia en recursos humanos, en comunicación, en desarrollo, en transformación de las personas y organizaciones. También es speaker, es coach, es columnista, es asesor de ejecutivos y bueno, pues, ¿qué te digo? Es el fundador de la primera comunidad de cambio y agilidad organizacional, pero principalmente con foco en las personas. Así que, ¿qué tal si le damos mejor la bienvenida? Mi querido Jorge, véngase por acá, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Nancy, gusto saludarte, buenas noches. Muchas gracias por lo de top. Llevo hartos años trabajando y todo, me apasiona la gestión de personas, pero no sé si para llamarme top. No, pues por algo eres nuestro Hero Hunter, escogimos puras personas Muchas top, gracias. así que muchas gracias por eso. Y bueno, pues listos para comenzar. Hoy les vamos a hablar de un tema súper lindo, que es la agilidad y el bienestar. Así que no se nos despeguen. Y bueno, pero antes de empezar, mi querido Jorge, cuéntanos un poquito quién es Jorge personalmente detrás de ese súper ejecutivo. Bueno, de partida no es top ni super. Soy, trato de cultivar uno de los valores que es la humildad, entonces eh, hace algún tiempo, hace muchos años atrás, alguna vez me puse incluso una vez el apellido de experto en comunicaciones hasta que un cliente fue un poco irónico en un comentario que me hizo y de ahí decidí nunca más llamarme ni top, ni experto, ni nada por el estilo. Prefiero autodenominarme como un eterno aprendiz, porque además creo que eso te da una apertura de mente de siempre estar dispuesto a adquirir nuevos conocimientos, aprendizajes, etcétera. Pero personalmente, bueno, soy chileno, casado, siempre me defino como un polígamo porque amo a 3 mujeres, que es mi señora y mis 2 hijas. Tengo una hija de 2 añitos que se llama Maya y otra hija pequeña también de 10 años que se llama Sofía. Tengo la fortuna de tener a toda mi familia, a todos mis padres vivos, que gracias a Dios mi papá y mi mamá no han sido afectados por el COVID, algo que no ha afectado a todos a nivel mundial, ni mi hermana, nadie de mi familia cercana. Eh, Soy un apasionado por el trabajo con las personas, no solo de la agilidad, como tú ya comentaste, y creo que es la parte menos relevante, la experiencia laboral, sino que más bien los valores, las cosas que a uno lo motivan y yo creo que el trabajar por el bienestar del resto de las personas, no solo en las organizaciones, sino también por construir una mejor sociedad, por ser más empático, por ser más humano, es algo que siempre me ha movido y es lo que me mantiene entusiasmado y trabajando y creando de repente cosas entretenidas, por lo menos para mí. Así que ese es en palabras simples. Y un dato que siempre doy, soy fanático al café, siempre salgo a tomar café, me gusta explorar nuevas opciones, vivo en una comuna, como le llamamos acá en Chile, en Santiago, que está muy rodeada de lugares de ese tipo, cafetería, así que No, disfruto mucho no solo el café, sino también la conversación que se produce alrededor de un buen café, así que es parte de lo que me define. pues qué lindo. Yo te voy a invitar cuando vengas a México. Yo acabo de estar en Veracruz y me acabo de enterar que aquí tenemos a un café que es el más premiado del mundo. Yo no sabía y acaba de ser seleccionado como el Sí. mejor café del mundo, Café Jojutla. Ya le estoy haciendo aquí su publicidad, pero tienen que ir a ese cafetal y a probarlo. Te prometo Sí, mandarte uno, ¿no? es Ya. una buena excusa para viajar. Exacto. Oye, mi querido Jorge, pues la verdad estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado en estas sesiones de Happy Talk y tiene que ver con el tema de la agilidad. Creo que todos escuchamos el tema de la agilidad, pero pues la palabra, o sea, lo que nos viene es ir más rápido, ¿no? Pero ¿qué es la agilidad y cómo se relaciona con el bienestar? Cuéntanos. Sí, mira, la agilidad en realidad es una disciplina, un modelo de trabajo que viene de hace hartos años. De hecho, el primer manifiesto ágil
se creó hace 20 años en Estados Unidos, y como la mayoría de estas formas de trabajo provienen del mundo de la tecnología, entonces fueron algunas personas, directivos y gerentes vinculados a la implementación de proyectos tecnológicos que hicieron una reflexión y dijeron, mira, en realidad parece que no estamos siendo tan exitosos en nuestras implementaciones, nunca llegamos en el tiempo que destinamos al inicio cuando hacemos las planificaciones, o nos salimos del presupuesto que hemos destinado inicialmente, por lo tanto hay una vuelta de tuerca que deberíamos dar y trabajar de manera distinta. Y a partir de esta reflexión que hubo hace 20 años, surgió el Manifiesto Ágil, que está basado en 4 valores y 12 principios. Y si tú lo revisas, tiene mucho que ver con personas, mucho. Por ejemplo, hay uno de los valores que dice relación con privilegiar las personas e interacciones sobre los procesos y herramientas, directamente. Y dentro de los valores, dentro de los 12 principios, hay mucho que tiene que ver con la transparencia, con el foco en el cliente, con la empatía y otro, y que por lo tanto, a medida que fueron transcurriendo los años, han ido tomando cada vez más fuerza en las organizaciones. Ahora, en gestión de personas en particular, el tema es más nuevo, porque el año 2019, es decir, hace un poquito más, o hace casi 2 años, se creó el primer manifiesto ágil de gestión de personas. Se salió del mundo de la tecnología y se creó un manifiesto ágil específico para la gestión de personas, y ese manifiesto ágil está compuesto de 36 principios, es un poquito más grande, y de varias declaraciones de intención, de principios, de valores. Y eso sí apuntan directamente a temas de personas. Entonces, por ejemplo, son varios, entonces te voy a leer solamente 2. Uno dice, por ejemplo, las personas ágiles son curiosas y colaboran para crear gran valor y soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de las personas, y lo relacionan esto con temas de compromiso, motivación, curiosidad. Y hay otro que dice, por ejemplo, las personas ágiles persiguen continuamente el significado y propósito en la vida para crear un impacto positivo y significativo en el mundo del trabajo. Son algunos de los valores vinculados a la agilidad en la gestión de personas. Entonces, como podrás ver, están muy, muy vinculados con temas de personas, con temas de bienestar, y también los principios que están relacionados con esto. Hay principios de transparencia, del confiar en los equipos, de la sustentabilidad, de incrementar, hay un principio específico que dice incrementar la felicidad. Entonces, hay un vínculo completamente directo entre lo que es bienestar, felicidad y la agilidad en la gestión de personas. Hago la diferencia, y esto lo aprendí contigo, así que yo respeto los derechos de autor. Yo no soy experto en temas de felicidad y bienestar, pero antes yo solía juntar ambos conceptos, y yo aprendí contigo que en realidad son cosas distintas, tienen matices distintos, entonces por eso lo menciono de manera separada, no me regrese. No, está buenísimo. Oye, ¿y por qué ese tema de agilidad se vuelve relevante en este año 2021? Se vuelve relevante por 2 razones al menos. Una tiene que ver con que a raíz del tema, bueno, Chile no es el único país, sino en Chile en octubre del año pasado hubo un estallido social, que fue que las personas manifestaron su descontento con muchos temas que han ocurrido en el país en los últimos años, que tienen que ver con injusticia social, con desigualdad, con cuotas de poder, con mala administración del país y muchos otros temas, educación, salud, etcétera. Y se produjeron protestas, manifestaciones, desmanes, algunas protestas que eran pacíficas, que yo creo que era la mayoría, y otras donde, como suele ocurrir, se mezclan con personas antisociales, vándalos, etcétera, y que se aprovechan de las circunstancias. Entonces, eso, y sumado a la pandemia, que después el estallido social fue en octubre, siguió teniendo repercusiones hasta más o menos enero, febrero, por lo menos. En marzo llegó la pandemia, entonces fue impacto sobre impacto en la sociedad, y eso sin duda a la empresa le obligó, por un lado, a trabajar de manera distinta, y por otro lado a decir, chuta, parece que tenemos que empezar a mirar un poquito más a las personas. Por todos los efectos que esto está conllevando, dicho sea de paso, las empresas que lograron sobrevivir a toda esta crisis.
porque primero hubo muchas empresas que estuvieron cerradas por varios meses a causa del estallido y después obligados por la cuarentena que se estableció en casi todos los países del mundo. Y también, bueno, hay varios países de la región que han tenido situaciones similares de descontento social en Argentina, en Perú, qué sé yo. Perú con los últimos hechos de salida, cambio 2 o 3 presidentes en menos de un mes. Entonces, Claro. sin duda eso ha provocado un impacto gigantesco en las organizaciones en mi opinión yo creo que está el contexto perfecto para trabajar en temas de felicidad, de bienestar, de mayor ocupación de las personas. Entonces, ese es un factor súper relevante. Y el segundo es que la agilidad, no voy a tratar de colocarme lo menos técnico posible, pero hay distintos modelos de trabajos actuales, como la agilidad, Lean, Kanban y muchos otros, pero la agilidad en particular está pensado para trabajar bajo entornos volátiles, inciertos, el famoso concepto VUCA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. La agilidad está pensado para trabajar en esos contextos, porque está muy basado en temas de experimentación, de ensayo y error, de ir obteniendo aprendizaje, de trabajar con inteligencia colectiva y otros temas que calzan perfecto en este tipo de contextos que estamos viviendo actualmente. Entonces, conecta muy bien con la situación actual. Wow, la verdad es que está muy, muy interesante. Y bueno, si este año sí o sí, si las empresas no se empiezan a preocupar o no aprendieron que lo más importante son sus colaboradores, la van a pagar muy caro, me queda muy claro. Sí, Oye, sí, y bueno, es que suena muy bonito, el tema de agilidad suena súper interesante, nos cuentas sí. del manifiesto, pero ¿cómo implemento agilidad en mi organización? O sea, ¿cuáles serían los pasos principales? Sí, esa es la pregunta del millón y que puede tener, como yo, mi corazón es de consultoría, siempre la respuesta típica del consultor es depende. Depende del contexto. Y depende del contexto, ¿qué significa? Depende del nivel de madurez de la organización, depende del nivel de madurez de los colaboradores, depende del estilo de liderazgo de la empresa, depende del alineamiento de los directivos. Si la agilidad hacemos el cruce, por ejemplo, con las transformaciones organizacionales en general, con la gestión del cambio, hay una organización que se llama ProSci, que es la organización en términos de gestión del cambio con metodologías más tradicionales, más importante a nivel mundial, que llevan más o menos 20 años, que hacen un estudio de mejores prácticas en todo el mundo. Y en general siempre hay algunos resultados que se van repitiendo. Y uno de ellos tiene que ver con cuáles son los 3 factores más importantes en cualquier tipo de transformación en una empresa, que toda empresa debería tener en cuenta. Y uno tiene que ver con el alineamiento de los líderes, que es el factor número 1, que siempre ha salido en todos los estudios como el número 1. O sea, en la medida que no tengas alineados los líderes, se te va a hacer prácticamente imposible cualquier tipo de transformación, sea agilidad, sea cambio cultural, sea integración de empresas, ventas de empresas, cambios de procesos, lo que tú quieras. En segundo lugar, que tengas una oficina de gestión de proyectos muy bien armada y muy bien empoderada, que sea capaz de hacer seguimiento a los KPI, que sea seguimiento a los hitos del proyecto, que manejen los equipos, etc. Y por otro lado, que de hecho es una pirámide, un triángulo, en la otra patita del triángulo está una gestión del cambio tan bien armada y que converse estos 3 elementos de la manera más armónica posible. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una gestión del cambio trabajando con un modelo ágil y una oficina de proyectos trabajando con una manera de administrar proyectos de manera más tradicional, que le llaman cascada o waterfall, lo más probable es que también la transformación, en este caso de la agilidad, va a ser mucho más complejo. Y también tiene que ver muchísimo, porque si te das cuenta, la agilidad, por ejemplo, aquí es lo que apunta. Apunta al empoderamiento de los equipos, apunta a la autogestión, apunta al autoliderazgo. Entonces se enfoca mucho en la proactividad de las personas, en la autoorganización de los equipos, en decirle a un grupo de trabajadores qué tiene que hacer, para qué lo tiene que hacer, pero el cómo lo hacen, la idea es que las mismas personas lo definan, no el jefe. Y de hecho, la figura del jefe empieza poco a poco a desaparecer y se empiezan a formar organizaciones mucho más horizontales. Para eso, tienes que tener un equipo de colaboradores maduro, ¿sí? Que hayan tenido alguna práctica similar anterior o que hayan ido paulatinamente empoderándose, siendo personas más proactivas,
teniendo un nivel de accountability no menor. Entonces, como te das cuenta, son varios factores los que uno debería ir analizando también en términos de cultura, estilos de liderazgo, el confiar en las personas. Hay muchos elementos que uno puede ir mirando para ver qué tan factible puede ser o no trabajar con agilidad. Y de repente, no digo que sea la única vía, pero lo que han hecho muchas empresas es comenzar a través de proyectos pilotos, donde hay ambientes más protegidos de alguna manera, que no tengan, por ejemplo, tanto impacto en el cliente, y de esa manera comenzar a trabajar en proyectos pilotos con modelos de agilidad y por lo tanto a ir viendo de a poco a través de la experimentación cómo van dando resultados, qué aportes van obteniendo hacia el negocio, y de acuerdo a eso van, por lo tanto, trabajando de una manera más incremental, incorporando más áreas, más equipos, etc. Oye, está súper bueno. Y al final creo que puede ser confuso. O sea, si yo tengo una empresa o soy director de recursos humanos de una empresa o algún director y quiero evaluar si mi organización es ágil o no, ¿no? Adicional a estos conceptos de alineación de los líderes, el tema del project management, de todo lo que nos estás diciendo, ¿qué cosas tendríamos que ver como directivos para decir, hijos, nuestra organización no está ni cerquita de ser ágil? Sí, existe un modelo de madurez de agilidad, modelos específicos, digamos, para medir cuál es el nivel de madurez organizacional para trabajar de manera ágil. Y ahí normalmente se evalúan algunos de los elementos que te he mencionado, por ejemplo, aspectos de cultura, aspectos relacionados con liderazgo, qué tanto confían las personas en sus equipos, qué tan distribuido está el poder o no, si somos capaces por ejemplo, algunas de las resistencias más habituales que tienen los gerentes cuando comienzan a trabajar en temas de agilidad es que tienen que empezar a soltar un poco la mano. Tienen que empezar a distribuir el poder dentro de sus propios equipos. Entonces, por ejemplo, hay empresas ágiles que si tú lo llevas, por ejemplo, un proceso específico de recursos humanos respecto a remuneraciones, son las personas las que se ponen de acuerdo en cuánto van a ganar. Así de disruptivo. Y empresas, estoy hablando de casos reales, empresas donde se establecen roles y perfiles que de partida no son tan encuadrados como son actualmente, sino que se trata de fomentar también perfiles más amplios para que puedan ir interviniendo en distintas áreas y con distintas capacidades. Y en algunos, por ejemplo, empresas, se forman comités formados por los mismos empleados, por ningún rol de jefatura, y ellos votan. Tú como empleado, por ejemplo, yo como Nancy Martínez, en mi empresa Lead 13.5, creo que debería ganar, no sé, invento, $5.000. Y eso se somete a votación del resto de los colaboradores. Y los colaboradores dicen, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera, y dan los argumentos, obviamente, porque no es una cosa así antojadiza. Y de acuerdo a eso se van estableciendo ciertos parámetros, y de acuerdo a los perfiles y roles que va cumpliendo cada uno, se van acordando las bandas salariales. Wow, eso está muy top. O sea, eso sí es otro nivel. Oye, y Sí. cuéntanos, o sea, a mí me encantaría conocer, tú como consultor, algún caso de éxito que hayas tenido en hacer una intervención de ayudar a una empresa a transformarse y a ser ágil. Sí, mira, los casos de éxito al día de hoy no son muchos porque en general la agilidad en gestión de personas, el impacto todavía de la penetración es muy, muy baja. De hecho, hay un estudio que se publicó el año pasado, todavía no hago todavía el cambio de folio al 2021, pero el año pasado, el 2020, que es el primer estudio que se hace a nivel mundial sobre agilidad en recursos humanos. Y dentro de muchas preguntas, uno de los temas que más se mencionó en la agilidad, respecto, por ejemplo, cuáles eran los elementos que ellos valoraban más, y hay uno que tiene que ver con un artículo que compartimos, ¿cierto?, respecto a empresas heroína, agilidad, etcétera, que tenía que ver con la seguridad psicológica, que también es uno de los principios de la agilidad en gestión de personas. Uno de los temas que más se valora o que más se trata de cuidar es la agilidad. Sin embargo, cuando le hacían la pregunta a los gerentes, porque esto fue destinado a gerentes de recursos humanos en todos los países del mundo, o en la mayoría, ¿cuál era el nivel de participación en proyectos ágiles las áreas de recursos humanos comparativamente con otras como áreas de tecnología, áreas de proceso, áreas comerciales?
la participación es mínima, era, no sé, un 12% versus un 45% de otro tipo de área. Entonces, son poquitas las empresas todavía en el mundo, y como dicen por ahí, mal de mucho consuelo de tonto, pero no es que solamente la región esté todavía inmadura, sino que el mundo en general todavía, en las áreas de personas, no están muy involucradas con el tema de la agilidad. Un caso de éxito, por ejemplo, hay en Estados Unidos, hay una empresa de conservas de tomate, que ellos trabajan 100% con agilidad. De hecho, es una de las empresas referentes en el mundo, de las empresas, no sé si has escuchado de la empresa Tilt, que son empresas, hay distintos tipos de empresas que se han ido calificando de acuerdo al estilo de gestión y de liderazgo. Entonces están las empresas 1.0, que son las empresas típicamente basadas en la producción, en la eficiencia, en que tengamos procesos limpios y sin desperdicio, etcétera, etcétera, como los años 40, 50, 60, la planta Ford, donde el trabajo repetitivo, etcétera, etcétera, a empresas que son completamente redárquicas, holocráticas y con otro tipo de características y que llegan a la categoría como de empresas TIL. Entonces, esta empresa está dentro de esa categoría y ellos, por ejemplo, son alrededor de 5.000 empleados y creo que existen 4 o 5 gerentes. El resto están todos al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, ellos cuando tienen que resolver algo, si hay algún incidente, por ejemplo, o algún accidente, problema, etcétera, no van necesariamente los jefes, sino que van las personas que tienen mayor conocimiento y experiencia en ese tema que se está tratando. Wow. Cuando se hace la selección de personal, no lo hacen tampoco solo recursos humanos. Recursos humanos orienta al resto, pero, por ejemplo, las entrevistas de los candidatos los seleccionan no por competencias técnicas, sino por valores, aquellos valores que son más coherentes con esa empresa, y los entrevistan los pares, los jefes de otras áreas, recursos humanos, pero es un pool súper amplio de personas, y lo que más buscan es que sea una persona que sea capaz de adaptarse a la cultura y valores de la empresa, porque las capacidades técnicas, una persona normal, promedio, puede adquirirlas con el tiempo, estudiando, practicando, con un mentor dentro de la empresa, pero el enlace o la coincidencia o el match con los valores es algo mucho más complejo de construir. Entonces, ahí hay algunos casos de éxito y actualmente nosotros acá en Chile estamos trabajando con una empresa industrial que está trabajando en un proyecto Lean y Agilidad, pero estamos avanzando bien, pero todavía estamos en proceso en el proyecto. Pero, y de hecho es una empresa que nunca había trabajado con ningún tipo de modelo que se le asemeje, ni Lean, ni Ágil, ni nada por el estilo. Y yo creo que lo positivo es que los líderes efectivamente les ha costado, pero están de a poco alineándose con el mindset, que es lo más importante, porque también hay muchas personas que suelen entusiasmarse más con las herramientas, porque típico uno le dicen ágil y te imaginas los POSIT y los tableros y las paredes llenas de iconos y cosas, que es parte de la agilidad, pero claramente no es lo más relevante, porque las herramientas pueden ir cambiando en el tiempo. Entonces, de hecho, muchos hacen de repente la diferencia entre trabajar ágil o ser ágil. Y el ser ágil, que es hacia donde uno quiere llegar, tiene que ver con pensar de manera ágil, decidir de manera ágil, gestionar, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el primer desafío es cambiar la manera de ver las cosas en los líderes primeramente y luego comenzar a impregnar esto hacia el resto de la organización. Entonces, en este caso, estamos trabajando en 2 grupos principales, con los líderes, a través del coaching, a través de algunas charlas dirigidas respecto a estos temas, y con un grupo de embajadores dentro de la misma organización que lo estamos en el fondo formando como agentes de cambio para que puedan también empezar a involucrarse al resto de los equipos y sus áreas dentro de la empresa. Wow. Oye, entonces, a ver, nada más para que me quede claro, hablas de que recursos humanos es el área que menos está involucrada en temas ágiles. Entonces, sí. ¿Qué recomendaciones le darías a un área de recursos humanos o inclusive a un director general o a alguien que nos esté viendo? Pero principalmente me gustaría enfocarme en recursos humanos para empezar a implementar una metodología ágil. A ver, efectivamente las áreas de recursos humanos son las que menos se involucran, pero en la teoría y en la práctica son las que más deberían involucrarse y tienen el argumento perfecto para hacerlo. Y el argumento, nuevamente, es súper simple. Si yo creo que estas cosas, bueno, algunos alegan que la agilidad en realidad son puras obviedades, lo cual puede ser cierto.
El problema es que esas obviedades poco las ponen en práctica. Entonces, hay mucho que es la misma pregunta que yo hasta el día de hoy me hago y espero que la respuesta sea lo que yo espero, pero a raíz del tema de la pandemia, la mayoría de las empresas ejecutivos hablan sobre la importancia de las personas, pero ese es el discurso. Entonces, como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra. Entonces, veamos si realmente ahora son coherentes en la acción y si eso permanece en el tiempo. Yo creo que es un desafío todavía por verse. En términos de la agilidad en gestión de personas, es lo mismo. Las áreas de personas en general, no solo en la agilidad, deberían ser las más involucradas en cualquier proceso de transformación, por el simple hecho de que los procesos que trabaja recursos humanos son los más transversales de cualquier gerencia en cualquier empresa. Si tú trabajas en reclutamiento y selección, eso es para todas las áreas de una empresa. Si tú trabajas en cultura, es para toda la empresa. Si tú trabajas en formación, lo mismo. Entonces, el impacto que tiene recursos humanos en la organización es gigantesco. Por otro lado, si tú te vas a la vereda de la gestión del cambio, si por ejemplo revisas las teorías de Kotter, ProSci, Change Management, todo lo que uno pudiera conocer de gestión del cambio, siempre cuando tú hablas de asentar el cambio, de que el cambio permanezca, también son las áreas de recursos humanos las que son llamadas a hacer eso. Porque si tú dices que tú eres una empresa abierta, pero tú tenés que pedirle audiencia 2 meses antes al gerente para que te reciba en una reunión, claramente está siendo inconsistente, por muy buenas campañas de comunicaciones que haga. ¿Y quién es el que tiene que insistir en eso con los líderes? Recursos humanos. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de personas, yo creo que es tan, quizás voy a ser un poco peyorativo o simplista, pero es tan simple como que los gerentes de recursos humanos se abran a conocer nuevas formas de gestionar, se abran a ni siquiera cambiar su forma de pensar, es simplemente ampliarla, porque nadie está diciendo que hay que reemplazar las cosas que ya se han aprendido o que se han hecho bien, sino es cómo ver cómo las potenciamos. Y eso también tiene mucho que ver con el tema de la agilidad. La agilidad, uno de los principios es la flexibilidad. Y si eso lo juntamos con lo que dijimos al principio, personas e interacciones sobre procesos y herramientas, independiente de que tú tengas herramientas específicas de agilidad, principio específico, la idea es que tú veas cómo a ti te hace sentido trabajarlo. ¿Qué es lo que tú crees que es más óptimo para tu organización? Por lo tanto, si tú crees, mira, hay 36 principios, no, ni una posibilidad de aplicarlos todos. Bueno, parte por tú. El famoso concepto que se utiliza mucho en gestión de proyectos de los quick wins, de los logros rápidos, tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que te genera mayor impacto a menor costo? En la agilidad es lo mismo. Entonces tú tienes que ver qué es lo que está más al alcance de tu mano, qué es lo que tú crees que podría generar un impacto en el resto, porque como cualquier tipo de transformación, también la mejor manera de ir sumando voluntades es ir demostrando resultados. Si te quedas pegado solo en la teoría, te va a durar lo que dura el curso. Entonces, es importante adquirir los conocimientos, leer los libros que uno pueda leer, no sé, de Pia María Thoren, de Agile People. Hay un autor español que en este momento no recuerdo el nombre, que también tiene un libro respecto a agilidad y gestión de personas. Hay distintos autores que hablan sobre el tema, o los mismos temas que trabajan ustedes hace ya tanto tiempo respecto a bienestar organizacional, respecto a felicidad, el mismo ranking empresa de si tú te comienzas a hacer el análisis cualitativo y de los temas que proponen cada uno, te vas a dar cuenta que están muy, muy estrechamente relacionados. Entonces, la idea es que después de adquirir esos conocimientos, obviamente veas la manera de comenzar a ponerlos en práctica. Y lo positivo de esto, para que no se piense que es algo casi que rocket science traído de la NASA, que hay muchas cosas que la empresa ya hacen, que hacen de manera intuitiva quizás, y que solamente no le han puesto el apellido agilidad, pero la verdad es que el apellido aquí da exactamente lo mismo. Lo importante es el resultado que tú tengas detrás y que sea realmente coherente con lo que tú estás esperando. Si a ti realmente te importan las personas, entonces sé consecuente con eso. Si no te importan, mejor no perder el tiempo. No hagáis cursos, no trates de hacer proyectos, no intentes convencer a nadie, porque si a ti no te motiva, la verdad es que la inconsistencia se empieza a demostrar rápidamente.
Entonces, lo primero es que a ti te motive, lo segundo es tener algún conocimiento mínimo y lo tercero es tratar de irlo implementando de la manera más rápida posible en aquellos espacios que tú veas que puedas tener mayor manejo y situaciones más controladas para poder ir generando esos resultados. Claro. Ay, no, me encanta. Yo ya me voy a poner a investigar todo eso porque creo que sí es súper interesante y se relaciona mucho con, pues, con este tema de bienestar y de felicidad. Y me sorprende más porque fíjate que esta cultura de no tener líderes, ¿sabes? Y tener ciertas cabezas, me encanta porque inclusive yo eso hago en mi organización. De repente, a ver, te asigno a ti una tarea, ¿no? Tú eres el líder ahora, tú eres el líder ahora. Entonces empiezas a generar un mindset totalmente distinto, ¿no? De hacer que las cosas Así sucedan. es, Y eso efectivamente. está muy bueno, la verdad, pero pues nos falta mucho. Creo que a nivel organizacional y en países de la TAM, no sé cómo esté Chile, pero aquí en México te podré decir que nos falta mucho. Sí hay empresas que están trabajando el tema de agilidad, pero creo que van paso a pasito. Sí, como te dije en este estudio que se hizo a nivel mundial, la verdad es que los resultados son más o menos similares en todas partes del mundo. ¿Sí? Como te digo, lo negativo para las organizaciones es que aún tienen muchos pasos que dar. Lo positivo para uno como consultor es que tiene harto trabajo para poder desarrollar eso. Para poder aportar, no sé. Me encanta, ¿no? Está bueno y tengo una persona en México que tal vez sería importante que conozcas, que está trabajando ese tema de agilidad en recursos humanos y creo que vale mucho la pena. Oye, pero pues vamos a saludar, ¿no? Porque nos van a decir que no saludamos. Y mira, aquí ya te están echando porras. Mira, Alexandro, qué gusto verte por aquí. Dice Carlos More, dale un vistazo a esta entrevista, ¿ves? Me imagino que ya se ve ahí. Isra, maravilloso. Saludos desde... Hola, Israel. Es que estás a nivel internacional, déjame decirte, toda Latinoamérica y Estados Unidos. Empresas heroínas, aquí nos echan porra. Y luego dice, ay, ¿por qué no me deja? Saludos desde las frías tierras de Toluca, en Estado de México. Aquí está. Saludos, José Julián. José Julián, está lo máximo. Miren, aquí ¡ay, mi querido Arthur! Maravilloso, siempre está presente. Muchos saludos a ambos. Rubén Neftalí, liderazgo, clave esencial para la agilidad. Así es, mira, aquí está Nan también saludándonos. Hola, Tocaya, qué gusto saludarte. Oye, pues primero que nada, está súper interesante el tema y la verdad es que yo creo que este año pues sí va a haber muchas empresas que van a empezar a darle foco a este tema de la agilidad porque quiero como preguntarte también, porque ya sabes que yo creo que ya evidentemente no va a regresar el trabajo en las oficinas, ¿no? O sea, las formas de trabajo son totalmente distintas, están pasando cosas tanto con la gente, con los procesos, se genera un caos, ¿no? O sea, recuerdo a una clienta que me habló y me dijo, no te podemos pagar porque necesitas mandar el contrato y o sea, tienes que recibirlo en la oficina, si no lo recibimos, entonces pues no hay forma. Y entonces pasaron como meses y había un caos en la gente y en los procesos. Entonces, con todo esto que estamos viviendo, cuéntanos un poquito cómo toma, digo, ya no lo contaste, ¿no? Pero quiero que lo refuerces, cómo toma relevancia este tema de agilidad y por dónde empezar a pesar de que ya nos diste algunos puntos, pero yo creo que debe haber algo así que nos digas, empiecen por esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí me encantaría tener la receta mágica, pero como te digo, yo creo que siempre la primera condición es que cualquier persona que decida, especialmente si es un gerente de persona o trabaja en un área de personas que decida trabajar con agilidad, la primera condición sine qua non es que realmente esté convencido de trabajar con agilidad y entienda cuál es la filosofía que hay detrás. Mientras eso no ocurra, va a ser solamente una buena intención. Esa es la primera, si me dijeras cuál es la primera condición básica, es esa. Y la segunda es tener, ojalá, el respaldo a nivel de líderes. Si no es, quizás al inicio va a resultar un poco complejo tener a todos los líderes alineados, pero al menos un sponsor para el programa y la mayor cantidad posible, factible dentro de la organización, especialmente si es una empresa que está recién comenzando a trabajar con esta forma de gestionar. Porque de repente es súper fácil, especialmente cuando uno, que es la ventaja de ser consultor, uno como llega de afuera, uno mira las fortalezas y también las consistencias de una manera mucho más rápida, quizá, o simple,
porque uno no está, entre comillas, contaminado con el día a día de la organización que uno está visitando. Entonces me acuerdo una vez una empresa acá en Chile, que es una empresa de petróleo, que los que son de Chile van a saber al tiro cuál es, una empresa pública, y estábamos haciendo ahí un proyecto, y ellos no entendían por qué, siendo para ellos un pilar, ni siquiera un valor, un pilar estratégico de la empresa, la innovación, no sabían por qué no lograban trabajar de manera más innovadora. Y cuando, bueno, como digo, estaba declarado dentro de la planificación estratégica como uno de los pilares de la empresa. Sin embargo, cuando tú ibas a cómo se relacionaban los equipos con su jefatura, al primer error que cometiera un colaborador y llegaba al castigo, sanciones, no sé, días descontados, lo que fuera. Entonces, si tú colocas cultura del castigo, innovación, no conversan, en lo absoluto. O sea, la primera condición de la innovación es admitir el error y del error obtener el aprendizaje. No significa errar por errar y que todos nos relajemos y hagamos las cosas como a cada uno le plazca. No ese es el punto. Sino que en vez de focalizarte en el feedback negativo o en vez de focalizarte en resaltar el error y lo que hiciste mal, es ver cuál fue la causa raíz de lo que ocurrió y cómo de ese error tú puedes aprender. E incluso aquella persona que cometió el error, empoderarlo para que obtenga el aprendizaje y le transmita ese aprendizaje a otras personas. Pero no como suele ocurrir, que es finalmente condenarlo, apuntarlo, ¿cierto? Entonces, si tú quieres construir una cultura de innovación, esa es la peor manera. Claro, qué interesante. Oye, y yo como recursos humanos, ¿cómo vendo la idea de la agilidad a mi director general? Para eso hay harta literatura, afortunadamente. La agilidad tradicional está bien vinculada a indicadores bien duros, por ejemplo, el time to market, retornos de inversión, incremento en venta, equipos más productivos, eliminación de desperdicios, que eso está más relacionado con Lean, pero también contribuye de alguna manera porque Lean y como te comentaba al inicio, Lean y agilidad trabajan muy de la mano en el fondo. Entonces, hay varias maneras de irlo midiendo. Y la agilidad en gestión de personas también tiene algunos datos duros. De hecho, ustedes mismos manejan algunos datos como empresas heroínas, ¿cierto? Respecto a mayores ventas, mayor productividad, no solamente aquellos típicos indicadores relacionados con menor rotación, mejor sentido de pertenencia, sino que hay información dura si uno quiere echar mano para poder trabajar esto y para poder venderlo de una mejor manera a los líderes, porque en general y eso no nos pasa solo en agilidad, nos pasa en general, es una crítica generalizada a las áreas de recursos humanos. Las áreas de recursos humanos de repente se quedan muy pegadas en el team building, en la cultura, en el liderazgo, pero no hablan el lenguaje del negocio. Claro. Entonces, mientras tú no hables el lenguaje del negocio, un concepto tan manoseado como la empatía es mucho más difícil de lograr. En el fondo están hablando en dos esferas completamente distintas. A un gerente le interesan los números, le interesa la rentabilidad, el costo de la inversión, el retorno, etcétera, y tú le estás hablando, mira, es que en realidad vamos a lograr un equipo más empoderado. Claro. Y la gente va a estar más feliz. Ok, ¿qué me aporta a mí? ¿Qué le retorna eso a los accionistas, que son los que me miden? Entonces, ¿hay formas de medirlo? Sí. Algunos indicadores son eso, como te digo, temas relacionados con equipos más productivos, con desperdicios. Por ejemplo, uno de los modelos o una de las herramientas, o modelo, mejor dicho, que se trabaja mucho en la agilidad, son los equipos Scrum. Y los equipos Scrum también están basados en lo que conversábamos antes, en estos entornos inciertos. Y algunos de los argumentos que dan es que normalmente cuando tú planificas un proyecto de manera tradicional, por ejemplo, el proyecto dura 18 meses, que no es habitual, digamos, por lo menos en empresas grandes. En el proyecto habitual, tú lo que tienes que hacer en el mes 1 es proyectar cuánto vas a invertir en ese proyecto, cuántas personas vas a utilizar, cuánto va a durar el proyecto, todo eso proyectar los 18 meses. Entonces, tú supuestamente estás asumiendo que el mundo es lineal,
que no existe ningún cambio, que no hay ningún problema entre medio, que no te vinculan personas, que no viene una pandemia, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos diciendo que estamos en un mundo VUCA, volátil, incierto, etcétera, pero da la impresión que esa forma de administrar no es la más exitosa. ¿Qué es lo que hace Scrum? Trabaja en base a sprints, que son periodos de tiempo súper reducidos, que duran, no sé, 2 semanas o un mes, con equipos agotados, y eso también tiene cierto nivel, cierto estudio científico detrás. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que equipos de más de 7 o 8 personas ya son improductivos y empiezan a dar tiempos muertos de manera importante. Entonces, lo ideal desde el punto de vista de la gestión de equipos de alto desempeño es que cada equipo no esté compuesto por más de 6 7 personas, por ejemplo. Entonces, los equipos Scrum están compuestos aproximadamente por esa cantidad de personas. Y tú las planificaciones las haces cada mes. Y cada mes tú estás haciendo algunas reuniones, que no me queda lo mismo, pero donde revisas cuáles fueron los resultados, los errores, los aprendizajes, qué vas a corregir, y entregas un producto mínimo viable. Y eso tú, ¿con quién lo revisas? Con el cliente final, en este caso, con un cliente, no sé, que te compra tu producto. Lo mismo tú puedes hacer dentro de la organización. Tienes tu cliente, los colaboradores. Entonces tú puedes ir diseñando tus procesos o revisando tus procesos mensualmente, de manera visual, colocando metas no solamente anuales, sino que también trimestrales o mensuales, y de acuerdo a eso ir corrigiendo en el camino, como dicen en Lean y en todo este tipo de modelo, equivócate rápido y barato. Entonces, en términos, por ejemplo, de eficiencia en uso de recursos, eres más eficiente. Wow. Dato duro, por ejemplo, que tú puedes decir, mira, trabajando con equipos empoderados, más colaborativos, inteligencia colectiva, etcétera, etcétera, puede lograr mayores grados de eficiencia en tu empresa. Qué interesante. ¿Y cuáles son las características de ese equipo Scrum, que así le llamas, cuando es de alto desempeño? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los principales elementos? A ver, tiene varios elementos. Son 3 elementos principales. Son los roles, son los eventos y los artefactos. Los roles, voy a tratar de ser lo más simple posible, porque esto solamente decirlo en el discurso es como un poco complejo, pero son 3 roles principales. Está el rol de Product Owner, el dueño del producto, que cumple el objetivo de representar los intereses del cliente y de los stakeholders de la organización. Entonces, el Product Owner, o el dueño del producto, es el que le dice al equipo Scrum, esto es lo que necesito desarrollar y estas son mis condiciones de satisfacción. En base a estos elementos, en base a estos criterios, yo te voy a medir si hiciste un buen o un mal trabajo, si llegaste a puerto o no. Ese es un rol. El otro rol es el Scrum Master, que es la persona que facilita al resto de la organización, a los líderes y al equipo que está trabajando en este sprint, que se trabaje bajo la filosofía Scrum, con los ritos que correspondan, con los tiempos que correspondan, con las estimaciones de esfuerzos que sean las más pertinentes, etc. Y está el equipo desarrollador Scrum, y ese equipo es el que yo te comento que normalmente son 6 personas, 7 personas, porque después empiezan, como dirían en Lean, a observar mayor cantidad de desperdicio, tiempos muertos y otras cosas, y por lo tanto, desde el punto de vista del alto desempeño es más óptimo la gestión. Y esos equipos tienen varias virtudes, por ejemplo, que tienen que ser equipos autoorganizados. Entonces, ellos se ponen de acuerdo en quién cumple qué rol. El Product Owner solamente le hace la solicitud y ellos se autoorganizan. Entonces, ellos dicen, mira, de acuerdo a todas estas solicitudes, yo creo que el sprint debería durar 15 días. Y en 15 días yo te voy a entregar esto. Y ahí se negocia con el Product Owner, con el representante del negocio. Y entre ellos, como equipo, se ponen de acuerdo en quién cumple qué rol. Wow. Hay otra característica que la que se trata de fomentar es que sean perfiles T. No sé si hayas escuchado de los perfiles T. Ya, no. Los perfiles T es súper sencillo. Aquí tenemos la letra T, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, sí. Ya. La vertical es el nivel de especialización que tiene un colaborador. Y la línea horizontal son todo el resto de los conocimientos que uno debería fomentar que la persona tenga. Por ejemplo, conocer el negocio en el cual está inserto, conocer el mercado, conocer, no significa que sea experto, pero que por lo menos conozca otras áreas.
Entonces, ¿qué es lo que te permite esto? Y por eso también en la agilidad, gestión de personas, se evita hacer descripciones de rol y perfiles tan encasillados, sino que sean más bien más generales, porque el desafío, por ejemplo, en un equipo Scrum, es que cualquiera puede asumir el rol del otro. Entonces, lo típico que nos pasa, especialmente, aquí voy a ser un poco quizás despreciativo, en organizaciones públicas, hoy sabéis que tenía un certificado que vengo a buscar. No, porque justo la persona está con licencia. Vuelven 2 semanas más. Está con problemas de salud, entonces tuvo que volver a su hogar y no lo puede su certificado no tener. Entonces, finalmente, el resultado depende de una persona. Entonces, una de las cosas que se trata de evitar con eso es que justamente entre ellos se puedan ir solapando en las distintas labores que va desarrollando cada uno de una manera más eficiente. Claro. Algunas de las características que uno trata de ir implementando con ese tipo de equipo. Pues yo quiero un equipo de esos. Ah, sí. No, yo ya tengo un equipo muy eficiente, la verdad. Mira, déjame, te voy saludando. Mira, aquí Teodoro Medina te manda saludos desde la Ciudad de México. Hola, mi Rufino. Hola, Rufino. Y aquí tienes una pregunta de mi querido Alfonso Flores. Y dice, Nan, excelente invitado. Felicidades. Pregunta, para las metodologías ágiles, he leído sobre el sistema Kanban, la cual se apoya en tarjetas visuales. ¿Qué opinas de este sistema? Un excelente sistema. Sí, sin duda que funciona muy bien, y de hecho se utiliza en algunos procesos particulares de recursos humanos, por ejemplo, en procesos de reclutamiento y selección. ¿Qué es lo que es la metodología Kanban? Como comentaba ahí nuestro amigo, es un tablero, ¿cierto?, que tiene listas o columnas que uno va colocándole el nombre que a uno más le hace sentido, como hemos dicho ya varias veces, la flexibilidad que es importante. La más habitual y la más conocida, o qué sé yo, la que más uno normalmente proyecta, es la famosa lista que uno pone una columna de to do, doing, done. Cosas por hacer, las que estoy haciendo y las que ya terminé de realizar. Esa es una manera de presentarlo. Y por lo tanto, efectivamente uno lo trabaja con tarjeta y en base a eso uno va moviendo las tarjetas de acuerdo al estado de avance que se encuentre cada una de las tareas. Entonces, es una manera súper visual de ir llevando gestión sobre un proyecto, por ejemplo, y de manera colaborativa. Entonces, por ejemplo, en el equipo Scrum hay una reunión que es habitual que se hace a diario, que se llama la Daily Meeting, donde uno va llevando el control sobre lo que va haciendo cada uno de los miembros del equipo, y es una reunión que no te debería tomarte más de 15 minutos. Si te demoras más de 15 minutos, en general, no lo tomen tan literal, pero a lo que me refiero que normalmente son reuniones que se utilizan con tablero Kanban, que se hacen de a pie, porque también hay estudios que demuestran que tú después de 15 minutos ya te empiezas a agotar de estar de pie, y por lo tanto eso indirectamente te provoca a que tú seas más eficiente en tus comentarios, en la manera de intervenir y más dinámico. Y por lo tanto, entre todos van viendo qué va avanzando cada uno, cuáles fueron los impedimentos que tuvo y cómo se pueden ir apoyando en el equipo. Y en lo que te comentaba de reclutamiento y selección, tú puedes, a través del mismo tablero Kanban, colocar cuáles son las distintas etapas del proceso de reclutamiento y selección, y de acuerdo a eso ir llevando también un control visual de quién está a cargo de cada una de las etapas, dónde pueden estar los mayores impedimentos o cuellos de botella para avanzar, si hay algún proceso que nos está tomando mucho más tiempo del que teníamos presupuestado, cómo lo podemos eficientar, cómo distribuimos de mejor manera los equipos, etc. Entonces, es muy, muy, muy útil. Y hay una herramienta, que eso me imagino que muchos la conocen, pero para el que no la conozca, que se llama Trello, que se escribe Trello, con .com, que es una herramienta gratuita que permite trabajar con formularios Kanban, pero a través de un ambiente colaborativo y digital. Y es una herramienta súper práctica, que de hecho yo por lo menos utilizo mucho cuando hago las certificaciones en agilidad para gestión de personas, y que en general es muy dúctil, muy práctica, muy fácil de usar. Wow. Oye, y ahorita que estás hablando de esta certificación que haces, si la gente quisiera estudiar contigo, porque estuvo muy buena esta entrevista, ¿a dónde te buscan? ¿Dónde pueden ver esta certificación? Mira, en la página de mi empresa, en decides.cl, hay varias pestañitas y hay una que dice en particular certificaciones internacionales. Y ahí, en lo que dice relación con agilidad, tenemos 2 certificaciones. Una que es los fundamentos de agilidad y cultura para recursos humanos, que es una certificación que dura 12 horas
y que es impartida, o mejor dicho, los materiales que compartimos son de Agile People, una organización que está en Suecia, y hay otra que es la más completa, que toma los elementos de los fundamentos y además ya nos metemos derechamente en los procesos de recursos humanos, y esa dura 24 horas. Y en esa certificación puedes optar a la certificación de Agile People y de otra casa certificadora que se llama IC Agile, que está en este caso en Estados Unidos. Pero eso es opcional, lo puedes optar a una o las dos certificaciones, pero son las dos distintas. Yo sugiero a aquellas personas que están recién comenzando o que no tienen mucha experiencia y conocimiento en la agilidad, comenzar por la primera, porque ahí esa está mucho más enfocada, más que en el proceso particular de recursos humanos, en mindset, de cultura, en los valores, manifiesto, etcétera. Entonces, es muy útil para comenzar a inmiscuirse y a formar esta manera distinta de pensar con la agilidad en la gestión de personas. Súper, me encanta. ¿Les voy a dar alguna promoción o algún precio especial por estar aquí en este Happy Talk? Bueno, primero, obviamente, invitarlos a que sean fan y seguidores de Nancy, de Empresas Heroína y de tu empresa, porque creo que, y esto, como te dije al principio, no es porque seas tú particularmente, para que no creas que soy, como le dicen, no sé cómo le dicen en México, en Chile diría chupamedia, pero en México no sé cómo le dicen. Barbero. Eso. Pero a mí realmente me apasionan mucho estos temas de gestión de personas y más aún del bienestar de los colaboradores. Entonces, ustedes están haciendo un trabajo ahí gigantesco, muy, muy positivo, y yo de verdad que me siento muy agradecido de ser parte, en este caso, de la iniciativa de Empresas Heroína. Y por otro lado también me gustaría invitarlos a un festival que se está organizando ya, que se va a realizar en febrero, durante todo el mes de febrero, del 1 al 28, que es un festival completamente gratuito, pretende transformarse en el festival de agilidad más grande del mundo, donde van a haber expositores de todos los países, de África, de Japón, de Suecia, de China, de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, de donde a ustedes se les ocurra, Costa Rica, y cada uno en sus lenguas locales. Y van a haber algunos eventos centrales también en inglés, pero después por región van a estar con la lengua de cada región. Y como le digo, es completamente gratuito, es muy, muy, muy interesante. Nosotros estamos trabajando también en parte de la organización en eso, así que está muy entretenido. Ahí no solamente son los temas de agilidad y gestión de personas, sino que en general todos los temas relacionados con agilidad, con seguridad psicológica, con temas más vinculados a temas de marketing, de desarrollo tecnológico, etcétera. Así que están más que invitados. El festival se llama Agile 20 Reflect, el festival, y se creó a propósito de la celebración de los 20 años de la creación del Manifiesto Ágil de la tecnología, digamos, en el año 2000. Si nos siguen en DECIES en LinkedIn, también estamos en LinkedIn, también ahí tenemos toda la información respecto al festival y ahí podemos enviarle todo lo que ustedes requieran para que se sumen y participen gratuitamente. Perfecto. Oye, pues está lo máximo. La verdad es que a ver si nos puedes escribir. Bueno, te buscamos en tus redes, ¿no? Y ahí nos enteramos del festival, porque sí o sí tiene que estar. Si no, ahorita veo si lo podemos poner aquí. Y bueno, miren. Que obviamente también que quien me quiera ahí agregar a LinkedIn, ningún problema. Yo creo que una de las bondades y uno de los beneficios para ver el vaso medio lleno de la pandemia es que ha roto todas las fronteras y yo por lo menos es el año que me he hecho más amigo de distintos países y la verdad que lo he disfrutado mucho porque siempre cada persona tiene algo nuevo que enseñarte de lo cual uno puede aprender, entonces eso lo encuentro que ha sido una de las cosas maravillosas de la pandemia. Ahí les envié también el link del festival para que puedan ingresar y sumarse. Perfecto, me encanta. Creo que sí o sí nos tenemos que sumar y oye, pues ya se nos fue la hora, pero pues antes de cerrar, a mí me encantaría que personalmente le des un consejo a las personas que nos están viendo para enfrentar este año de la manera más linda y más positiva. Un consejo. A ver, yo creo que este año, como ya hemos conversado, o desde el año pasado, tenemos la oportunidad de ser mucho más conscientes. Yo creo que el año nos ha obligado a varias cosas. Nos ha obligado a mirarnos más internamente, nos ha obligado a
disfrutar más de las cosas simples de la vida, nos ha obligado a ser más agradecidos. Yo te conté la incidencia del tema de salud que tuvimos con mi familia hace un tiempo. El solo hecho de agradecer que estamos con vida frente a una situación tan compleja como la de ahora. Entonces, yo creo que siempre el inicio de una vida más plena es el ser agradecido. Y tenemos el contexto perfecto para hacerlo. Todos tenemos problemas, todos estamos llenos de desafíos, estamos con oportunidades o temas que nos gustaría que fueran distintos, pero hay cosas bastante más simples y bastante más relevantes por las cuales uno puede agradecer día a día. Así que en la medida que eso lo empecemos a cultivar de la manera que uno quiera, como una práctica habitual, yo creo que el día a día se nos va a hacer mucho más armónico y más llevadero. Ay, qué grande, pues qué lindo consejo, qué lindo comentario. Y bueno, pues mi querido Jorge, ¿qué más te digo? Muchas gracias. Déjame contarle a la gente en qué va este ranking, porque creo que es importante darles estatus. Déjenme contarles que se inscribieron más de 100 empresas al ranking de empresas heroínas. De estas 100 empresas, pues vamos como un 10, un 15% que ya completaron su proceso. Entonces, hasta el 30, entre el 25 y el 30 de enero van a estar terminando y en febrero vamos a reunir a nuestros Hero Hunters. Entonces ya les estaremos dando noticias de qué pasa con los Hero Hunters, cómo les entregamos la información, porque nos sorprendieron. O sea, Jorge, imagínate, yo no sé qué voy a hacer, pero que les dé evidencias de empresas que han hecho tantas cosas por su gente. Hubo una empresa que nos metió 150 hojas en su presentación de evidencias, ¿no? Todas las iniciativas que están haciendo. Entonces, pues son buenas noticias, nada más que pues sí vamos a tener que trabajarle un poco ahí en el análisis todos los Hero Hunters. Así que, pues muchas gracias, Jorge. Me encanta. Esta es la primera ronda. Yo creo que vamos a tener algunas otras. Así que, pues te mando un abrazo a Chile. Gracias porque ya son como las 10 de la noche o las 11 y estás al pie. Sí, vamos llegando a las 11, sí. Ay, bueno, pues pero se me pasó la hora igual volando, así que muy, muy agradecido nuevamente de este espacio. Gracias a ti nuevamente. Te doy el agradecimiento público por permitirme ser parte de esta iniciativa tan bonita como Empresas Heroínas, y estoy a disposición de ustedes para cualquier otra cosa que requieran. Ay, pues muchas gracias. Y mis personas favoritas que nos están viendo, ahí les vamos a poner en los comentarios, en todas las redes, les vamos a poner un link para que contesten esta encuesta, para seguir haciendo estas Happy Talks y poder impactar. Y también déjenme decirles que este año pues sí va a ser retador. Entonces yo todos los sábados por mi página de @nanconferencista en Facebook y en Instagram estoy haciendo pláticas para ustedes, ¿no? En vivos. Y hoy voy a hablar de resiliencia y cómo entrenar tu mente para enfrentar este año de una manera pues más fregona, pasarla mejor. Así que les pido que si quieren ahí me sigan. Y bueno, pues también gracias aparte de a Jorge, ¿no? A la Fundación Mundial de la Felicidad, les quiero contar que, les voy a contar el chisme de una vez, ¿por qué no? Pues la fundación, la World Happiness Foundation, que es la que está aquí abajo su logo, pues nos seleccionó para poder ayudarle a coordinar el evento, la semana más grande de felicidad en el mundo. Vamos a tener también una semana de felicidad. Y LIV 13.5 va a organizar lo que es el Día de Felicidad en el Trabajo, que va a ser el 18 de marzo, así que pronto les daremos noticias en habla hispana. Así que estamos muy emocionados por eso y pues felicitaciones. Las cosas que ha traído Empresas Heroínas, queremos invitar ahí a personas que hablen de las buenas prácticas de lo que pasó en Empresas Heroínas, así que pues esperen más sorpresas y pues nos vemos pronto. No te me vayas, mi querido Jorge, y nos despedimos de todos. Chao. Un abrazo a todos. Que tú tienes el poder de ser feliz. Chao. Bye, George.